Estamos de regreso en JN Noticias y nos acompaña don Luis Núñez, él es politólogo e internacionalista. ¿Cómo está, don Luis? Qué gusto estar contigo. Igual, por supuesto, un placer siempre tenerlo aquí en el programa y un placer compartir con nuestros televidentes algo que anunciamos el día de ayer. El Cineforo en el Jurado Nacional de Elecciones, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, pone a disposición de los ciudadanos un ciclo de cine que aborda pues temas como la corrupción y la democracia en crisis a través de 5 películas nacionales e internacionales donde usted además está invitado. Sí, estoy invitado para comentar una de las películas. La idea es, cada semana vamos a tener una película, la gente se puede inscribir, tú creo que vas a indicar cómo, y luego de vista vamos a abrir una especie de tertulia, de conversatorio, un poco para entender los grandes mensajes de esas películas. Estamos hablando de películas latinoamericanas y películas de corte internacional que tiene que ver con el mundo del poder. Viniendo para acá me ponía yo a pensar, bueno, ¿y desde cuándo hay películas sobre el mundo del poder y el cine? Bueno, desde aquellos tiempos de las películas, las famosas de los emperadores, donde en el fondo el tema del poder siempre está presente, y la corrupción también. Después, la primera película sonora en Estados Unidos que vino alrededor del año 1920, y prácticamente alrededor de eso están las películas que se hicieron durante la época de la Unión Soviética, un poco apoyando la revolución. Y en el caso latinoamericano, muy importante, a partir de los años 60, una película muy importante en 1986 sobre la dictadura argentina que se llamó La Noche de los Lápices. Pero en los años 60, a pesar que había cine latinoamericano sobre la relación con el poder, poco se veía porque las dictaduras no lo permitían. Por supuesto. Y esta idea del jurado es magnífica, de la escuela, porque por primera vez vamos a tener un ciclo de cine y poder donde la gente puede venir, ver la película y luego comentarla. Eso es lo más importante, ¿no? Que no solamente es la proyección de la película, sino que la experiencia trae consigo que luego de vista la pieza, ¿no? Uno pueda conversar directamente con especialistas, como es su caso, como la película que también comentamos el día de ayer, ¿no? Con Percy Medina. Así es. Y ahora, fuera del aire, conversamos un poco sobre cuáles son las características que puede abordar el cine político. Sin duda lo que usted mencionaba, el poder. Y yo le consulto, ¿es posible hablar de poder sin hablar de corrupción? Casi siempre están, es la manzana y la serpiente, ¿no? Sí. Ahí presentes. Siempre van a la par, siempre caminan. Sobre todo en estos tiempos donde es muy difícil ocultar bajo la mesa la figura de la corrupción. Está en todos los medios, a través de las redes sociales, cualquier cosa sale hoy. Entonces, este ciclo de cine es bien interesante porque además, si yo tengo un punto de vista, tú tienes otro punto de vista. Y otra tercera persona tiene otro punto de vista. Entonces la idea es que podamos, dentro del respeto y la tolerancia, cada quien aportar su visión de lo que ve y de la impresión que tiene de ese momento. En mi caso, vamos a comentar una película que se llama La Colonia Dignidad, que es una película sobre desaparecidos chilenos. Hubo un señor llamado Paul Schoeffer, que viene del tiempo de Hitler. Tú sabes que, por cierto, hay muchos comentarios, muchas leyendas urbanas. Hace menos de un mes un periódico colombiano dice que tenía pruebas de que Hitler vivió en América Latina. Pero en el caso de La Colonia Dignidad, una película de producción alemana, pero basada en Chile, y se dice que este señor Paul Schoeffer, de alguna manera, tenía una especie de granja, sí, una chacra, donde educaba a niños pequeños en las costumbres arias de los nazis, pero también abusaba de los niños, y eso era una colonia para reeducar gente que apoyaba de alguna manera atacar al gobierno de Pinochet. Entonces se cometieron muchas injusticias en una colonia que, para colmo, qué contradicción y qué paradoja, llamaba ese nombre, ¿no? Colonia de Dignidad. Y que se visibilizaba ante el mundo, ¿no? Como bien ha dicho, como una suerte de beneficencia, ¿no? Educando a los más pequeños, protegiendo, entre comillas, a las familias. Incluso me parece, dicen que se
se compartían videos, había incluso hasta un trabajo de prensa, ¿no? Para que la gente entienda pues que era un lugar maravilloso. Y sin embargo, había muchos actos de pedofilia contra niños absolutamente inocentes. Ahora, lo que nos llama mucho la atención y que por supuesto es una lección para todos, en general, si hablamos de democracia en crisis, si hablamos de corrupción, es como esta colonia Dignidad tenía relaciones con las más altas esferas del poder en Chile. Digamos que estaban en una alianza perfecta. O sea, gente rebelde se mandaba a la colonia. Y bueno, ¿y qué pasaba con esa gente rebelde? Porque se ha hablado pues de torturas y hechos, ojo, que se han esclarecido tantos años después. Si hacemos esta línea del tiempo entre 1961, que me parece fue la fundación, ¿no?, de esta colonia, y pues hasta hace algunos años, ¿no?, que se han terminado de dictar sentencias. Digamos que era una especie de extensión de los campos de concentración alemanes en la realidad latinoamericana. Mucho más pequeños, mucho más focalizados, pero igual de crueles y sangrientos, y de que dejan una huella indeleble en niños pequeños que a lo largo de su vida siempre arrastrarán ese momento de tortura psicológica y física que sufrieron en granjas como esas, que también las tuvimos en otros países. Se habla que en Paraguay, en la propia Bolivia también se dio este fenómeno. Ahora, hay cine político basado en hechos reales y cine político pues que parte desde una ficción. En este caso estamos hablando de una película que sí parte de hechos reales, como bien está comentando nuestro especialista don Luis Núñez, ¿no? Este personaje, Paul Schaffer, ¿no?, que escapa de Alemania acusado también de abusos sexuales. Así es. Y que llega a Chile para hacer lo mismo que hacía allá. Y sin embargo les abrieron todas las puertas, les dieron todas las facilidades, porque en el fondo los gobiernos militares latinoamericanos siempre tuvieron un elogio, una admiración por lo que pasó en la Segunda y Primera Guerra Mundial, y muy amantes de la figura, de idolatrar un poco a lo que había sido Adolfo Hitler en su momento, un poco para reproducirlo en América Latina. Así que es muy importante que vengan a este ciclo de cine, que entiendan las dimensiones de un cine político, de un cine de debate, de un cine de declaración, de un cine de alerta, para que estas cosas nunca vuelvan a pasar en nuestro continente y en ninguna parte del mundo. Un cine contestatario, ¿no? Lo que llama la atención sobre lo que en algún momento mencionó, ¿no?, cómo durante esta época no había este tipo de películas, no se podían hacer, obviamente eran censuradas, y han pasado, pues, me parece ya más de 40 años para que se estrene una película que habla sobre esta colonia, porque esta película ha estrenado en el 2016, yo no recuerdo si estrenó aquí en nuestro país. Esta es una oportunidad para verla, yo no la vi, quisiera ir. Es muy difícil conseguir películas latinoamericanas de este corte, hay que buscarlas en casas especializadas, porque son cines de denuncia, por darle un nombre, ¿no? Estalló mucho en Francia después del Mayo francés del 68, y estalló, como digo, en América Latina, pero los regímenes militares de esa época impedían que esas películas se exhibieran en público. De repente, en algunas casas de familia, algunos, los que ellos llamaban los contrarrevolucionarios, hacían pequeñas tertulias para ver estas películas, pero con equipos sumamente artesanales, por darle un nombre, ¿no? Si tuviésemos que hacer una reflexión sobre uno de los temas que aborda, ¿no?, sin duda esta película, y es los derechos humanos, ¿no? Así es, la violación constante de los derechos humanos. Que para ellos no existían, porque ellos llamaban que eso eran presos comunes. Ellos no los veían como presos políticos. Es más, tantos años después, como tú dices, todavía en regímenes como el cubano, como el venezolano, como el nicaragüense, no se reconoce la presencia de presos políticos. Dicen, no, esos son personas que han cometido delitos comunes. Hoy, tantos años después, por eso es que este ciclo de cine es sumamente importante. Esta lucha, este enfrentamiento, hacerle frente, ¿no?, a tantas violaciones de derechos humanos, no podría ser posible sin una democracia sólida. Así es, y gracias a Dios la Escuela Electoral ha tomado bien este asunto. Ya el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones tiene un par de tomos sobre el cine político, ¿no?, y el poder. Pero ahorita este ciclo, que yo espero que se repita cada año, porque hay un montón de películas. Y con otros ejes podría ser también. Mira, una película, un ícono de la película política mundial norteamericana, El Ciudadano Kane. Y como esa, un montón de ellas. O sea,
hay películas como para 4 años de ciclos acá en la Escuela del Jurado Nacional de Elecciones. Importante sin duda hacer este esfuerzo de acercarse al ciudadano a través de diferentes herramientas. Como bien dice don Luis, ya se habían publicado libros. Así es. Y en esta ocasión pues llevarle el mensaje a través del cine, ¿no? Sobre todo esto creo que entusiasma a la gente joven para que vea el tema de la democracia, la corrupción en la política como de una manera distinta, porque siempre se encasilla a través de fórmulas muy políticas, ¿no? Acá es la cultura y un poco el ocio y un poco sacar tus propias lecciones de lo que una película te puede dar como mensaje de hechos muy importantes que sucedieron y que no queremos que vuelvan a suceder. Exacto. Ahora, en nuestro país algunos televidentes quizá podrían sentir cierta lejanía, ¿no? Y pensar que, bueno, tenemos la fortuna de vivir en una democracia, ¿no? Ya la dictadura quedó atrás, pero siempre hay rezagos y eso también se muestra en esta película. Así es. Y recordemos que el Perú no puede ser ajeno a lo que ha sido la violencia política en América Latina, porque acá vivimos 20 años del terrorismo más terrible. Hay películas sobre ese punto, hay libros escritos en los últimos años sobre esos terribles momentos, pero a veces la juventud no conoce mucho de esto. Yo alabo, por cierto, al ministro de Educación en unas declaraciones últimas que dio, donde habla de que se están revisando los textos escolares para que de alguna manera se explique claramente. No hayan vacíos. No hayan vacíos y que la gente sepa. A mí me sigue horrorizando ver reportajes en televisión donde canales van al Jirón de la Unión, muestran una foto de Abimael Guzmán y la gente sigue confundiéndolo con un artista de cine, con un escritor, porque no está reflejado en los textos escolares. Entonces, alabo esa iniciativa del jurado de este ciclo de películas a través de la escuela y del Ministerio de Educación que esté revisando esos textos para que terrorismo nunca más. Y es que no es suficiente vivir en un régimen democrático, ¿no? Hay que fortalecerlo y sin duda parte de lo que se discute hoy en día es cómo hacerlo, cómo fortalecer nuestra democracia, que sin duda también se está viendo debilitada. Así es, entonces hay que reforzarla a través de ciclos como este del cine. Espero que puedan inscribirse, podrán, si van a varias películas, recibir una certificación y creo que los que vamos a estar de facilitadores estamos muy entusiasmados de ayudar a Donoren a este ciclo de cine. De escuchar, ¿no? También qué es lo que tienen que decir los jóvenes, los no tan jóvenes, en fin, todos los asistentes, porque lo mencionamos, me parece, ¿no? La película no termina luego de ser proyectada, ¿no? La película queda en el imaginario, la película queda en aquel comentario que le hago a la persona con la que vi la película, o de repente después de una semana o un mes voy a recomendar esa película, entonces sin duda hay un discurso valioso ahí para compartir. Yo recuerdo en mi época de estudiante, que tampoco fue hace tanto, hacíamos círculos de estudio para leer libros. Ahora tenemos la facilidad de hacer tertulias para ver películas. Bueno, ¿qué más se podría comentar sobre esta película Colonia, conocida también como Colonia Dignidad en algunos otros países? Que en algunas partes del mundo todavía, sobre todo estoy hablando del ejército islámico y otras partes del mundo, hay este estilo de colonias para adiestrar personal. Esperemos que en América Latina eso no esté pasando. Por supuesto, bueno, conocida como secta, además, es una ¿no? secta, es una secta. Una secta declarada, bueno, y claro, digamos, haciendo una distancia con aquellos campos de concentración que existían para la tortura, ¿no? Para la detención de personas. Eso además tenía la fachada, hay que repetirlo, ¿no? La fachada de un lugar, pues, para educar a niños, para albergar a familias, donde además, supuestamente, ¿no? Donde las familias eran además separadas, me parece. Mira, estamos viendo un poquito de imágenes, me parece, sobre esta película estrenada en el 2016, dirigida por Florian Gallenberg, ¿no? Si tú te fijas en las caras, en el tipo de piel, en la formación casi militar, ahí te das cuenta. Hay un trasfondo, una historia de una pareja separada ahí, bien interesante. Pero es eso, el colmo que para esa paradoja, que un hecho tan terrible como este se le llame Colonia Dignidad. Y que no es precisamente pisotear la dignidad de los seres humanos. Y que no podía ser visto como una isla, ¿no? Sobre todo por la relación directa que tenía con el poder. Y bueno, y parece que con la ultraderecha, ¿no? Con la ultraderecha, eso es. Así que invitamos a la gente que venga a ver la película y a comentarla con nosotros.
y creo que de verdad el ciclo va a ser un éxito. El primer ciclo, queremos que vengan más. Por supuesto, que vengan mucho más. Si tuviésemos que hacer un paralelo sobre aquellas lecciones que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, contra las elecciones para el fortalecimiento de nuestra democracia en la actualidad, hoy por hoy en nuestro país, ¿qué tendríamos que hacer? Además, por supuesto, de empaparnos de información en ciclos de cine como esta o en publicaciones como las del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que teníamos que hacer una mención a lo que tú diste como idea inicial. El poder y la corrupción, lamentablemente, en nuestros países va de la mano. El poder es una tentación y la corrupción, el hacer dinero fácil, el ir más allá de lo que te pagan como funcionario público, es caer en esa trampa. Entonces, este tipo de ciclos de cine y otros que vengan son de denuncia, de reflexión, de decir, no confundamos el patrimonio público con nuestro patrimonio personal. Y que estos escándalos que a diario vemos, que están surgiendo, Odebrecht y otros, que nos sirvan de lección para que el funcionario sepa, el funcionario público me refiero, que la ciudadanía debe castigar en las urnas gobiernos que toleren la corrupción. Por supuesto. Nunca más corrupción ligada al poder. Y ojalá que en el futuro nuestro cine político nacional hable de verdaderos cambios, Sí. no solo de denuncias. Así es, sobre todo de lecciones aprendidas para que la gente joven sepa que política con P mayúscula, democracia con P mayúscula, es la otra cara de la moneda, no solamente lo que vemos muchas veces en la parte de del tipo de denuncia al que tú haces referencia. Muy bien, bueno, voy a repetir brevemente, o bueno, mencionar en realidad, porque no los hemos dicho, cuáles son las 5 películas programadas en este ciclo de cine. El 16 de noviembre tenemos La Ley de Herodes, el 23 de noviembre Mariposa Negra Nacional, el 29 de noviembre Colonia, donde va a estar por supuesto nuestro invitado don Luis Núñez, el 7 de diciembre La Fiesta del Chivo y el 14 de diciembre finaliza este ciclo de cine con la película El secreto de sus ojos, buenísima también. Muchas gracias y ojalá puedan estar presentes. Por supuesto, más información en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más.